Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Listo, entonces el día de hoy vamos a revisar rápidamente algunas preguntas puntuales que tengan, o bien sea respecto al taller, o bien sea respecto al parcial que se aproxima la otra semana. Entonces los quiero escuchar. Si tienen algunas preguntas puntuales acerca del Profe, el taller mañana. Surilandia. Okay, ¿cómo Profe, estás? el parcial será como tipo ECAES o serán preguntas abiertas. Bueno, preguntas, opción múltiple. Como el quiz. Igual, es el mismo mecanismo. Yo les voy a pasar, no sé, de pronto 5 minuticos antes de empezar el parcial, yo les presento a ustedes el parcial, ¿sí? Al correo, o también lo voy a subir ahí a la plataforma. Pero la idea es que ustedes tengan ese parcial por ahí 5 minutos antes de la hora de clase. No sé qué día va a ser, no sé cómo van a organizar los horarios. Se han dado cuenta que a esta hora la aula virtual está colapsada, no abre, se demora mucho cargando. Entonces lo que se quiere evitar es que por lo menos se hagan unos buenos parciales para evitar excusas por parte tanto suya como mía, de pronto de que no pude subir el parcial a tiempo, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, lo tengo muy presente. Subí ya algunas notas a la Academia. No sé si ya las revisaron, si tienen alguna objeción, si tienen algún 5 para cambiarlo por un 0. ¿No? No, profe, no hemos mirado nada de ello. No, profe, nos faltan 5. Sí, bueno. Yo les pongo, ustedes saben que yo les doy suave con las notas. Los que me conocen saben que, mejor dicho, hay unos que me dicen que cuando presentan parciales ponen una foto mía, que por lo madre que soy. Pues eso dicen algunos. No sé. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta respecto al taller. Tema, no les voy a meter más tema porque ya vimos lo del primer corte, lo de estas primeras 8 semanas, que creo que cumplí ya con mi objetivo, que fue enseñarles coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas, parabólicas, rotacionales, esferoidales, oblatas, esferoidales, elipsoidales. Vimos varios sistemas coordenados durante estas primeras 8 semanas. En resumidas cuentas, si ustedes se dieron, voy a escribir acá en forma como de esquema lo que se hizo durante estas semanas. ¿Qué pasó? Acá. Listo. Entonces ven ahí la pantalla, ¿sí? En blanco. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces, como que nosotros hablamos acá de un tema principal. Ese tema se llamó el tema de las coordenadas generalizadas. También recibe el nombre de coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Entonces, coordenadas. Fue lo que vimos estas 8 semanas. Vimos coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces acá, disculpen un segundo. Voy a poner más pequeño. Listo. Ahí. Entonces ahí quedó. Coordenadas generalizadas, ¿cierto? ¿Qué hicimos después con las coordenadas generalizadas? Mira las reglas de transformación, ¿sí? Algunas reglitas de transformación. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerden que queríamos pasar, siempre manejamos las cartesianas porque necesitamos escribir nuestro vector posición. Entonces,
necesitamos escribir nuestro vector posición. Entonces acá lo vamos a colocar. Vector posición. Después de que tuviéramos ese vector posición, ¿en qué coordenadas teníamos ese vector posición? En coordenadas cartesianas. Entonces, nosotros necesitábamos sí o sí unas cosas muy importantes y eran las reglas de transformación. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos acá unas cositas que se llamaban las reglas de transformación. Para que ustedes por favor recuerden que utilizamos unas reglas de transformación. ¿Cuáles reglas de transformación? Pues entonces utilizamos unas reglas de transformación. Esas reglas de transformación simplemente eran las que teníamos pues para cada uno de los diferentes sistemas coordenados que tuviéramos. Generalmente siempre utilizamos esas reglas de transformación para las coordenadas cartesianas. A manera de ejemplo, recordemos una rápidamente. Si no estoy mal, creo que habían unas que eran, por ejemplo, las coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que x era igual a ρ, ¿cierto? Por el coseno de teta, ¿sí? No sé acá cómo, digamos que coseno de teta. Ese es teta, ¿listo? Supongamos. Habíamos dicho que y era igual a ρ por el seno de teta. Y habíamos dicho que z era igual a z. Entonces, esas son reglas de ¿qué? Reglas de transformación, en este caso, para las coordenadas cartesianas y cilíndricas. ¿Listo? Entonces, con esas reglas de transformación, nosotros simplemente íbamos de nuevo a nuestro vector posición y el vector posición lo que hacíamos era cambiar, ¿cierto? Cambiar el vector posición que está en coordenadas cartesianas y pasarlas con estas nuevas coordenadas en esta nueva transformación. ¿Qué significa eso? Que si ustedes recuerdan, nosotros teníamos nuestro vector posición que en las coordenadas cartesianas simplemente estaba dado como, voy a poner acá, hemos dicho que esto era R, era igual a X por X unitario, más Y por Y unitario, más Z por Z unitario. Eso lo hemos hecho un montón de veces, ¿cierto? Permíteme acá un segundo. Acá. Listo. Y teníamos que esto era un vector, ¿cierto? Que esto era un gorrito, este era el otro gorrito, y aquí el otro gorrito. Entonces, este es nuestro vector posición, ¿en qué coordenadas? En las coordenadas cartesianas. Y cuando pasábamos de coordenadas cartesianas, este vector posición a otro tipo de coordenadas, era importante tener en cuenta cuáles eran estas reglas de transformación, porque simplemente lo que ustedes tienen que hacer acá, permítanme un segundo, es coger este vector, este X de acá, uy, perdón, porque quedó muy grandote, es coger este X, coger esta Y y coger esta Z y comenzarlas a reemplazar. Entonces, mire, esta X la voy a reemplazar por esto, esa Y la voy a reemplazar por esto y esta Z la voy a reemplazar por esto. ¿Sí o no? Es decir, que esta X la reemplazo por ρ coseno de teta, esta Y por ρ seno de teta y esta Z por Z. Pero pues tiene que quedar claro que eso depende del sistema coordenado que tengamos, que posiblemente puede ser un sistema de coordenadas elípticas o puede ser un sistema de coordenadas esféricas, eso depende, ¿no? Porque las reglas de transformación, por ejemplo, las del quiz eran diferentes, ¿sí o no? Teníamos otras reglas de transformación diferentes, pero simplemente reemplazar esto.
Ya con esto ustedes podían calcular los famosos factores de escala, porque con esto lo que pretendíamos hacer ahora, ¿sí? Usted aquí va a tener su nuevo vector posición, ¿listo? Entonces acá voy a colocar, tararán, listo, acá voy a colocar, va a colocar. Entonces, nuevo vector posición, ¿sí? Va a ser el nuevo vector de posición que vamos a tener. Y con ese nuevo vector de posición, lo que vamos a hacer ahora simplemente es encontrar algo muy importante, que son los factores de escala. Que esos factores de escala, ustedes recuerdan, nosotros los llamamos como H1, como H2, como H3, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Qué listo. Sí, profe, aquí los tengo en la mano. Sí, profe. ¿Y cómo así que los tienen en la mano los factores de escala? Yo nunca los he tenido a la Porque mano. los tengo en el cuaderno. Ah, listo. Entonces acá tenemos Yo sí sé. H1, H2, H3. ¿Cómo sacamos los factores de escala? Entonces, derivando, ¿qué tocaba hacer para sacar esos factores de escala? Entonces tocaba derivar Nuevo respecto, vector entonces posición. aquí toca derivar el nuevo vector posición, ¿no? Para obtener los factores de escala. Entonces aquí va a poner acá ¿un qué? Un circulito acá. Acá voy a poner eso. Listo. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos. Aquí vamos a tener que hacer derivadas. Entonces, ¿qué derivadas teníamos que hacer? Entonces toca derivar. Juan, Toca hacer la derivada de este vector posición, pero respecto a la nueva variable, por eso se llama nuevo vector posición. La nueva variable sería ρ. Entonces deriva de eso respecto a ρ. La otra sería derivada de r respecto a la otra variable que llamamos teta. Y nos falta otra derivada, ¿no? Que sería la derivada de r respecto a z. neta. ¿Sí? Ahora pues depende, ¿no? Profe, Si usted tiene coordenadas r, teta y phi, pues entonces tiene que poner derivada respecto a r, a teta, a phi. Si tiene las coordenadas u, v y w, entonces u, v y w. Si tiene las coordenadas a, b, c, entonces respecto a la coordenada a, b, c. Entonces no importa. Aquí ya sabemos que estos factores de escala para estas coordenadas dio 1, ρ y 1, ¿sí? Entonces eso sí es algo que de pronto ya deberíamos tener claro. Si usted tiene los factores de escala, puede comenzar a hacer un montón de cosas. ¿Qué montón de cosas podemos comenzar a hacer entonces? Aquí para mencionar las tres primeras para que repasen, porque esto es lo que tienen que estudiar por su cuenta bien chévere, con mucho cuidado. Y es lo siguiente. De aquí nosotros sacamos, si ustedes van a recordar, con esos factores de escala, entonces ustedes revisan, nosotros pudimos calcular primero, pudimos calcular los elementos de línea. ¿Cuántos elementos de línea habían? 3. ¿Listo? Después podemos calcular los elementos de superficie. ¿Cuántos habían ahí también? 3. Y finalmente teníamos uno que eran el elemento, entonces elemento de volumen. Y ese sí solamente es un elemento de volumen. ¿Sí? Para que lo tengan por favor muy presente. Para eso que necesitábamos los factores de escala. Entonces calculamos esos elementos, pero por otro lado calculamos unas cosas muy importantes. ¿Sí? Y esas cosas que son muy importantes fueron las siguientes.
Ay, venga, yo no utilizo este, ¿para qué será? Acá, ah, míralo. ¿Sí? Ahí utilizamos lo siguiente. Entonces, con esos factores de escala también pudimos calcular tres cosas importantísimas que nos iban a permitir operar sobre campos escalares y campos vectoriales. Es decir, que aquí entró algo muy importante. ¿Mm? Acá. ¿Sí? Algo muy importante que entró acá, sin querer queriendo, y fue el concepto de campo. ¿Sí? Campo escalar y campo vectorial. Listo. Entonces hemos dicho que teniendo en cuenta esos conceptos de campo escalar y campo vectorial, podríamos utilizar algunos operadores que nos permitieran obtener algunas propiedades importantes sobre el campo escalar y vectorial. Lo voy a poner acá y lo voy a resaltar. Y esos operadores que teníamos acá, pues son los operadores que hemos hablado durante las últimas semanas. ¿Mm? Entonces, el primer operador dijimos que era. Entonces, el primer operador era el operador gradiente. Después vimos el segundo operador que era la divergencia. Y el tercer operador que dijimos que era el rotacional. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí nuestro resumen de estas 8 semanas. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho durante estas semanitas. Voy a resaltar esto acá. Listo. Uy, quedó muy grande. Está ahí quedó. Entonces, ahí hemos calculado todas las cosas que queremos, que requerimos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestro curso de cálculo vectorial. Entonces, esta es la forma como hemos actuado. Coordenadas generalizadas, escribimos nuestro vector posición, lo empatamos con las reglas de transformación, obtenemos nuestro nuevo vector posición, derivamos, obtenemos los factores de escala y con eso obtenemos los elementos de línea, superficie, volumen y los operadores gradiente, divergencia y rotacional, que cada uno de ellos actúa sobre el respectivo campo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿tú esta clase también la grabarás y la subirás a la plataforma? Sí, siempre la subo a YouTube, ¿no? Al YouTube. ¿Sí, sí han visto? ¿Mm? Sí, señor. Sí, simplemente lo que yo hago es grabo la clasecita y trato de compartirla lo más rápido posible para que ustedes la revisen en YouTube. Igual pues yo generalmente les envío el enlace, pero yo si usted se da cuenta, yo le pongo a las clases lo siguiente y es, por ejemplo, cálculo vectorial, evidencia y el día. Sí, por ejemplo, le pongo 26 de marzo. Pues para que les quede fácil buscarlo ustedes. Sí, es que la plataforma a veces falla y para estar subiendo todo el tiempo los links, pues yo prefiero como dejar ahí como el link cualquiera y ustedes ya lo buscan ahí desde el canal, ¿sí? Sí ha sido fácil buscar los videos de vectorial, si ustedes escriben vectorial ahí aparece todo lo de vectorial y lo de todas las clases, todo, ¿sí? Entonces Profe, voy a acá cerrar acá voy a dejar de compartirles ahí, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Doña Cindy, don Andrés, Tatiana, Erika, Mónica, Zuli, Diana, profe, Mayra, Alejandra Rivas.
Daily, Elizabeth, Profe, Catalina, yo, Ana, Glingy, Luisa, Juliet. ¿Alguna pregunta en específico? Ahí ya les mostré, creo que un esquema general de cómo hemos actuado durante estas primeras 8 semanas. Y pues claro, es importante notar que nosotros hemos utilizado, por ejemplo, otros sistemas de coordenadas. Mire, por ejemplo, acá yo tengo, Profe, ¿qué mire, hizo? mire, acá, por ejemplo, lo que yo les digo, toca tener es esto, ¿no? Bueno, digamos, estas eran las cilíndricas, pero en vez de R, nosotros utilizamos ρ, ¿sí? Digamos, estas que son las coordenadas elípticas, mírelas. Les tengo que dar esto, creo que estas fueron las del quiz, ¿sí? Y que z era igual a z. Estas, mire, coordenadas parabólicas, estas también las trabajamos en clase, ¿sí? Y con un adicional de que decíamos que z era igual a z, ¿sí? Y todo esto lo derivamos y lo trabajamos y llegamos, por ejemplo, a los factores de escala que son estos. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a un factor de escala de la forma u cuadrado más v al cuadrado raíz? Ese factor de escala es precisamente este. Y con eso obteníamos, mire, el gradiente, la divergencia, el rotacional. ¿M? Aquí creo que solamente aparece gradiente y divergencia. Hay otro operador que es el laplaciano, ese no lo hemos visto y no sé si de pronto lo veamos. Eh, Otras coordenadas así, estas son las rectangulares, estas son en 3 dimensiones. Estas son las cilíndricas normalitas, solo que acá nosotros siempre hemos utilizado esta letra, ¿no? Rho y Rho, ¿sí? Que fue las que les puse ahorita. Pero si ustedes revisan, los factores de escala se encuentran acá abajo. Ya se los voy a mostrar, que son estos. Entonces, primer factor de escala 1, el siguiente factor de escala lo llamamos Rho y el tercer factor de escala es 1. Y con eso podíamos calcular, por ejemplo, el gradiente, la divergencia y el rotacional. Lo que pasa es que yo les di para cada uno de estos una expresión general para poder calcular esos factores ¿de qué? Todos esos factores de escala que se aplican sobre las coordenadas generalizadas. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hay por acá? Entonces, hoy estas, mire, elipsoidales cilíndricas. Estas sí fueron las del quiz, ¿cierto? Esas fueron las del quiz. Entonces aquí ustedes encuentran, por ejemplo, estos factores de escala que también los vimos en clase. Los trabajamos en clase, esos factores de escala, que era cuando tocaba utilizar unas identidades trigonométricas por ahí ocultas, pero también estaban ahí. Aplicaciones, que doña Zully me pregunta mucho de las aplicaciones. Ahí, lo chévere de esto es que cada una de estas tiene las diferentes aplicaciones y son aplicaciones a problemas físicos y por ende a problemas de la vida real y aplicables a cualquier problema de ingeniería. Estas, mire, estas son las coordenadas parabólicas cilíndricas que también las trabajamos en clase, ¿sí? Estas son las coordenadas esféricas polares, que son las normalitas. R seno de teta coseno de phi, R seno de teta seno de phi, R coseno de teta, que son las coordenadas esféricas normales. Y que vimos que los factores de escala eran 1, eran R y R seno de teta. Entonces, si usted mira, por ejemplo, acá los factores de escala que son estos, que son las H's. Es 1, R y R seno de teta. También expresamos el gradiente, la divergencia, el rotacional. ¿Listo? Yo, por ejemplo, en los parciales les pido que me escriban cosas así, ¿no? Ustedes miran la respuesta a ver a cuál se parece, pero ustedes dicen, ah, mira, está la divergencia en las coordenadas que nos está pidiendo el profe. Por ejemplo, esta que se llama coordenadas esféricas prolatas. Estas creo que son como las que están en el taller que les puse. Venga a ver, taller. Creo que esa fue del taller que les puse de vectorial, ¿no? Acá no lo tengo.
Listo, entonces esas creo que son como el taller del punto número 5 del taller que les dejé, ¿sí? Entonces ustedes tienen que mirar cuáles son los factores de escala, llegar a ellos, que en este caso son estos de acá, pero aquí los expresan de otra forma un poco más abstracta porque están utilizando un cambio de coordenadas que nosotros no necesitamos. Entonces, si usted quiere, simplemente usted puede escribir su gradiente, su divergencia y su rotacional. Mire, todo esto es lo mismo de lo mismo. Mire que esto es lo más importante, porque es que si yo tengo esto, nos vamos simplemente a las reglas ¿de qué? Nos vamos a estas reglitas de transformación, y pues las reglas de transformación son las que yo les estoy dando, acá, mire, ¿sí? Si ustedes revisan el quiz que se realizó, ustedes se dan cuenta que yo les di esto al inicio. De ahí nace todo. Sin esto usted no puede hacer nada. Estas que son coordenadas parabólicas rotacionales, mírelas. También, ¿sí? Esto es que zeta, eta, phi. Se puede cambiar esto por U, por V, por W, no va a haber problema. Las letras es lo de menos, ¿sí? Y también va a tener, por ejemplo, factores de escala. Bueno, digamos acá le dan parámetros geométricos, por ejemplo, el volumen, mire, pero pues todo eso depende de los factores de escala. Los factores de escala son estos, mire. Sí, mire. Creo que también de pronto los habíamos trabajado, no recuerdo. ¿Sí? Creo que sí, porque estas eran las coordenadas parabólicas rotacionales, ¿no? Esas creo que las habíamos trabajado en clase. Estas son otras que son coordenadas cónicas. ¿Mm? Sí, mire. O sea, eso tiene un montón de aplicaciones. Coordenadas elipsoidales. ¿Sí? Las coordenadas elipsoidales están dadas por estos transformaciones. Y aquí van a estar los factores de escala. Sí, hay unas que son más feas que otras. Coordenadas paraboloidales, mírelas. Uy, estas están súper chéveres. ¿Sí? Y aquí también están los factores de escala que uno debería obtener. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, busquemos acá coordenadas. Uy, mire, coordenadas. Y a ver, tipos de coordenadas manejados en Colombia, mire. Y esto es como, mire, esto es acá de una página del gobierno. Tipos de coordenadas manejadas en Colombia, del IGAC. Mire, vamos a mirar si de pronto esto le mete en matemática. Coordenadas. Uy, sí, mire. Uy, mírelas acá. Las coordenadas, conversión entre coordenadas cartesianas, geocéntricas y elipsoidales. Estas son las coordenadas elipsoidales. Mírelas acá. Ay, venga, ¿y este sitio de dónde es? Venga, a ver, miramos. Instituto Geográfico Agustín Coas, y ese como que es famoso, ¿no? Ese es de los educar, sí. ¿Cierto? Ese como que es famoso. Bueno, esto tiene bastantes aplicaciones. Esto no es solamente venirlos a torturar a ustedes cada 2 días, ¿sí? Listo, vamos a mirar, revisar acá el chat. Sí, el video se revisa con la fecha y el día de hoy, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta o ya quedó clarito. Más temas no les voy a meter, como les estaba diciendo, no sé si tienen alguna otra. No, profe. Ya, mejor dicho, ya los hicieron todos. El último Parche. punto sí es larguísimo, ¿cierto, profe? Sí, el último punto es encontrar precisamente los factores de escala. Ujú, pero eso sale un Entonces, resto. vamos a revisar acá el último punto. ¿Tú cómo dice que hay que hacer esta Estas, esferoidales prolatas.
Venga, a ver. Ujú. No te puedes confiar porque a mí tú te sale con nada, ¿verdad? Ah, mire, son estas, mire, las coordenadas esferoidales prolatas, mírelas. Acá están escritas, pero con A. A, seno hiperbólico de zeta, seno de teta, coseno de phi. Ujú. Y aquí están Sí. escritas es con F, seno de alfa, seno de beta, coseno de phi. Los factores de escala para esas coordenadas son estos. Acá los muestran como más horribles, pero aquí los muestran más sencillos. Dan esto, mire. Entonces, tienen que llegar a esa respuesta y ya con eso, pues escribir su gradiente, su divergencia y su rotacional. Es decir, no vaya a gritar. que ustedes lo que tienen que hacer es Está enamorada. expresar su gradiente, su divergencia y su rotacional, ¿sí? Pues para que quede claro que tenemos que expresar a partir de estas reglas de transformación, debemos expresar precisamente estos operadores en términos de los factores de escalas que son conocidos a partir de esas reglas de transformación, para que por favor ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Profe, Sí, lo que eso tiene como H1 es igual a H2, o sea, ese H, o sea, los es que no factores de sé cómo se escala llama eso. H1 y H2 van a ser lo mismo. Eso es una de las Ah, cosas ok. que necesito que vean que efectivamente da lo mismo. Así como en coordenadas cilíndricas el H1 Ok. es igual a 1 y el H3 es igual a 1, ¿sí? Porque en coordenadas cilíndricas Ujú. vimos que los factores de Sí, sí, escala sí. era 1, ρ y 1, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en las coordenadas que son coordenadas cartesianas, los tres factores de escala todo el tiempo valen 1, 1 y 1, ¿sí? Porque en las coordenadas cartesianas no va a haber